Top 8 armas del futuro del Reino Unido que se están desarrollando hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a solo 8 de las mejores armas que está desarrollando el Reino Unido para equipar a sus fuerzas armadas a futuro. Estas son armas desarrolladas por su propia industria militar, no compras al extranjero. Aclarado esto, empezamos con el top. A ver qué opinan. 8. Fragatas tipo 26. Las fragatas tipo 26 o City Class serán la próxima generación de buques de combate multipropósito de la Royal Navy británica, capaz de realizar una amplia gama de misiones que incluyen la guerra antisubmarina, la defensa aérea y las operaciones de propósito general. El 2 de julio de 2017, BAE Systems anunció que el Ministerio de Defensa del Reino Unido había firmado un contrato de 3.700 millones de libras esterlinas para la construcción de los 3 primeros buques de combate tipo 26, y en total la Royal Navy planea fabricar 8 de estos buques para reemplazar a las tipo 23, que empezarán a ser dadas de baja a partir del año 2023. Las tipo 26 tendrán un armamento muy poderoso que incluye el cañón principal Mk-45 de 127 mm, 2 Phalanx Zeus de 20 mm, 2 cañones de 30 mm y 4 ametralladoras de uso general, 48 misiles superficie-aire Sea Scepter, 8 misiles antibuque Harpoon y un sistema de lanzamiento vertical VLS de 24 celdas que son capaces de disparar misiles de crucero de ataque terrestre como el Tomahawk, cohetes antisubmarino, misiles superficie-aire RIM-66 SM-2 Block 3C y RIM-162 ESSM Block 2. Los buques tendrán una eslora de 149,9 metros, manga de 20,8 metros, desplazamiento de 6.900 toneladas, velocidad máxima de 26 nudos, su autonomía será de 60 días y su alcance de 7.000 millas náuticas a 15 nudos. 7. Armas de energía dirigida. Las armas de energía dirigida es un arma a distancia que daña a su objetivo con energía altamente concentrada que incluye láser, microondas y rayos de partículas. Las posibles aplicaciones de esta tecnología incluyen armas dirigidas al personal, misiles, vehículos y dispositivos ópticos. El gobierno del Reino Unido ha anunciado que invertirá 130 millones de libras para desarrollar armas láser y de energía dirigida por radiofrecuencia DEW. Estas armas tienen el potencial de revolucionar el campo de batalla. Las armas de radiofrecuencia tendrán la capacidad de perturbar y desactivar las computadoras y dispositivos electrónicos del adversario. 6. Blindados a oruga, Ajax. El Ajax es una familia de vehículos de combate blindados que está desarrollando General Dynamics UK para el ejército británico. El Ajax es un desarrollo del vehículo blindado de combate Ascot utilizado por las Fuerzas Armadas españolas y austriacas. En 2010, General Dynamics UK fue seleccionado como el ganador del contrato FRES, con el Ascot como base de la nueva plataforma, superando la propuesta del CV90 de BAE Systems. La familia Ajax se adquirirá en una serie de variantes para cumplir distintas misiones. En total, el ejército británico espera recibir 1078 de estos nuevos blindados, los cuales estaba previsto que entren en servicio en el 2017, pero múltiples retrasos debido a problemas de diseño han impedido que entren en servicio. En 2020 se detectaron ruidos y vibraciones demasiado fuertes en los prototipos. En 2022 aún continuaban en pruebas y se espera que aún en el 2025 sean entregados al ejército británico. Se espera que la Ajax junto con los 8x8 Boxer sean los primeros blindados totalmente digitalizados del ejército británico. Características generales de la Ajax: peso de combate 42 toneladas, longitud de 7,62 metros, ancho de 3,35 metros, altura de 3 metros, tripulación 3 más 7 soldados de infantería. Armamento principal: cañón CT-40 de 40 mm y misiles antitanque FGM-148 Javelin. Armamento secundario: cañón de cadena coaxial L94A1 de 7,62 mm, velocidad máxima 70 km por hora. 5. Clase Dreadnought.
La clase Dreadnought son una clase de submarinos nucleares de misiles balísticos actualmente en desarrollo por la Royal Navy británica. Estos submarinos son el futuro sustituto de los submarinos de misiles balísticos clase Vanguard. En total se fabricarán 4 submarinos clase Dreadnought. El corte de acero del primer submarino se dio el 6 de octubre del 2016 y se espera que este primer submarino entre en servicio en el 2028 y reemplace en el servicio al submarino Vanguard T-28. Este submarino entró en servicio en 1993 y en el 2028 cumplirá ya los 25 años de servicio, límite de su vida operativa. El corte de acero del segundo submarino se dio en septiembre del 2019 y del tercero el 9 de febrero del 2023. La clase Dreadnought tendrá un largo de 153,6 metros y desplazará 19.000 toneladas estando sumergido, y llevará hasta 12 misiles balísticos intercontinentales Trident II D-5. 4. CVS-401 Perseus. El Perseus es un estudio conceptual de misil de crucero hipersónico furtivo que está llevando a cabo MBDA. El estudio conceptual se presentó por primera vez en el Salón Aeronáutico de París de 2011. El CVS-401 Perseus es principalmente un concepto de misil de crucero supersónico lanzado de superficie y de submarinos, construido alrededor de una estructura avanzada, ágil y sigilosa. MBDA describe el concepto de misil como un sistema de armas único, multifunción y multiplataforma, que se integrará en todas las principales plataformas de armas, como buques de guerra, submarinos, aviones y plataformas terrestres. Se prevé que el concepto de misil sigiloso Perseus tenga capacidades similares a las del BrahMos, con un alcance de 300 km y velocidades de Mach 5. 3. Misil Marlet. Marlet o misil ligero multiusos LMM es un misil ligero aire-superficie, aire-aire, superficie-aire y superficie-superficie desarrollado por Thales Air Defense para el Reino Unido. Fue diseñado para ser lanzado desde una variedad de plataformas navales, aéreas y terrestres contra una amplia gama de objetivos. La alta precisión reduce los daños colaterales y hace que el misil sea adecuado para operaciones litorales asimétricas. El misil pesa 13 kilogramos, de los cuales 3 kilogramos corresponden a la ojiva explosiva. Tiene un alcance de 8 kilómetros. Reino Unido compró una partida inicial de 1000 misiles Marlet que debieron entrar en servicio en el 2013, pero retrasos debido a lo complejo de la tecnología del misil ha hecho que la fecha para su entrada en servicio se retrase hasta el 2025. 2. Sistema de defensa aérea Sky Saber. Las Fuerzas Armadas Británicas han presentado recientemente su nuevo sistema de misiles de defensa aérea llamado Sky Saber. Su objetivo es proporcionar la próxima generación de armas guiadas antiaéreas para operaciones terrestres, marítimas y aéreas. Los 3 componentes principales del sistema Sky Saber incluyen la unidad de lanzamiento móvil MBDA CAM, montada en un camión MAN 8x8, el sistema de orientación de radar Giraffe fabricado por la empresa sueca SAP y el conjunto de electrónica de control proporcionado por la empresa israelí Rafael Limited. El sistema emplea 2 tipos de misiles, estos son el CAM de más de 25 km de alcance y el CAM ER que tiene un alcance de más de 45 km. 1. Fragatas tipo 31. Las fragatas tipo 31 o clase Inspiration, anteriormente conocidas como fragata de propósito general GPF, es una nueva clase de fragatas destinadas a entrar en servicio con la Royal Navy del Reino Unido junto con las tipo 26. Diseñadas por Babcock International, también se comercializa con el nombre de Arrowhead 140 y se basó en el casco de la fragata danesa clase Iver Wilfeldt. Se otorgó formalmente un contrato a Babcock el 15 de noviembre de 2019 por un costo de producción promedio de 250 millones de libras esterlinas por barco y un costo total del programa establecido en 2.000 millones de libras esterlinas. El primer barco se empezó a fabricar el 23 de septiembre de 2021, se votará este 2023, pero la fecha de entrada en servicio será aún en 2027. En total se fabricarán 5 buques de este tipo para la Royal Navy. Los buques tendrán un largo de 138,7 metros
desplazamiento de 5.700 toneladas, velocidad máxima de 28 nudos y una autonomía de 9.000 millas náuticas, radar de vigilancia de superficie y aire tales NS-110 3D. Estará armado con un cañón principal de 57 mm, dos cañones secundarios de 40 mm y un conjunto de ametralladoras multipropósito. Además contará con un sistema de lanzamiento vertical VLS de 24 celdas capaces de disparar misiles superficie-aire Sea Scepter. Operará además junto con un helicóptero de guerra naval Merlin HM2 o AW-159 Wildcat.